Continuando entonces con la siguiente operación, nos falta revisar esta vez entonces la multiplicación. Vamos a ver la multiplicación. Si multiplicamos dos números que tienen el mismo signo, ya sean los dos positivos o los dos negativos, vamos a decir que los números se multiplican y el signo de este resultado será siempre, y por eso está subrayado, será siempre positivo. Si multiplico un menos 2 multiplicado por un menos 3, la respuesta será siempre un 6 positivo. Menos por menos me da más. Si vamos a multiplicar dos números en que los signos son diferentes, entonces la respuesta será siempre negativa, siempre. Multiplica los números y la respuesta siempre va a ser negativa, porque más por menos será siempre menos. Es decir, esa regla de la multiplicación que uno se sabe generalmente, menos por menos da más por más da más por menos es menos, y menos por más también es menos. Esa regla se aplica para en el caso de multiplicar, y también vamos a ver que se aplica la misma regla para dividir, pero no para sumar o restar. Acabamos de ver cómo se hace la suma y la resta. La división entonces, ya lo habíamos adelantado, si tenemos que dividir números, dos enteros con signos iguales, es decir, dos positivos o dos negativos, la respuesta será siempre positiva. Entonces lo que nos queda es hacer la división de los números, pero la respuesta será siempre positiva. Si vamos a dividir dos números en que uno tiene signo más y el otro tiene signo menos, es decir, uno está ubicado a la izquierda de la recta numérica y el otro a la derecha, dividimos los números y la respuesta será siempre negativa. Vamos a revisar entonces ahora un último concepto que no se cumple en los naturales, pero sí se va a cumplir ahora en los números enteros. Y vamos a ver por qué. Se llama el valor absoluto. El valor absoluto de un número significa que estoy midiendo la distancia de este número con respecto al cero. Siempre habrán escuchado que el valor absoluto del 3 es igual al valor absoluto del menos 3, y todos ponemos como resultado el mismo número en positivo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Si el valor absoluto de un número A es igual al valor absoluto de un número menos A, significa que la distancia donde está ubicado el A y la distancia donde está ubicado el menos A es la misma con respecto al 0. Si vemos en pantalla, tenemos un menos 3 dibujado en una recta numérica y también tenemos dibujado al 3. Hay que notar que ambos están ubicados a una misma distancia del 0. Por lo tanto, el valor absoluto de ambos números equivale a 3 unidades. Por eso el valor absoluto siempre es positivo, porque lo que estamos haciendo es medir una distancia. Entonces el valor absoluto se cumple dentro de los números enteros y no en los números naturales, porque no tenemos el otro número hacia la izquierda. Entonces tenemos claro que el valor absoluto de un número es igual al valor absoluto del mismo número que tiene el signo negativo. Ambos están ubicados a la misma distancia desde el 0, siempre es con respecto al 0. Veamos algunos ejemplos entonces, que vamos a revisar 3 ejemplos bastante breves, porque ustedes van a tener después una guía de ejercicio con el cual van a poder revisar algunos otros conceptos de los números enteros o repasar estas propiedades que hemos visto en los números enteros. El primer ejemplo es bastante sencillo. Tenemos una expresión algebraica, si ustedes la anotan ahí, dice A menos B, un paréntesis, dentro del paréntesis de menos C, y después termina restando una A. Toda esa expresión hay que valorizarla. ¿Qué significa valorizarla? Es decir, dado que A vale menos 2, que B vale menos 3, que C se le ha dado el número menos 1 y que D va a valer el número menos 4, tenemos que reemplazar la B, la C y la D por los números que se han asignado arriba en el enunciado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hay que tener mucho cuidado de que en el caso de que los números sean negativos, cuando van a ser reemplazados, ojalá le coloquen paréntesis, porque el paréntesis influye muchísimo dentro de las operaciones sumas, restas, multiplicación y división que hay que hacer aquí. Veamos la respuesta. La respuesta pareciera que es bastante larga, sin embargo en realidad lo que estaba haciendo es que se hace paso a paso y por lo tanto al ser ordenado conviene escribir todo para llegar a una respuesta correcta. Fíjense que el A fue reemplazado por un menos 2 entre paréntesis. Después viene el signo menos
que está antes del b, que no corresponde al signo del número b, sino que es el signo menos de la resta. Luego viene un paréntesis y aparece el b. Hay que notar que todos los reemplazos se hicieron con paréntesis para poder evitar la confusión entre los signos menos de la resta y los signos menos del número. Entonces es conveniente usar bastantes paréntesis, como lo vemos en la primera fila. Como toda operación, primero tiene prioridades. Todos sabemos que la prioridad es, primero, si hay potencias, elevar las potencias. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si hay paréntesis, hay que calcular lo que está dentro de los paréntesis. En tercer lugar, si tenemos multiplicaciones y divisiones, hay que efectuar multiplicaciones y divisiones. Y finalmente hay que dejar entonces las sumas y las restas para el final. El orden en que uno tiene que priorizar estas operaciones es bastante importante. Si no se mantiene este orden o esta prioridad, las respuestas pueden llegar a ser equivocadas. Notemos entonces que según el ejemplo fueron efectuándose las operaciones, primero los paréntesis, después de tener el resultado del paréntesis, que es el menos 4 más 1, los hemos sumado y me da menos 3, hacemos la multiplicación y finalmente terminamos con las sumas y las restas. La respuesta fue dada paso a paso, ustedes la pueden revisar y finalmente la respuesta de esta evaluación fue un menos 9. Repitan esto, cambiando entonces la expresión algebraica y ustedes mismos pueden inventar algún ejercicio donde coloquen A, B, C y D con las operaciones que quieran y le asignan números. Entonces pueden repetir el ejercicio y también lo van a tener en la guía. Un segundo ejemplo, para variar un poquitito, que no sea similar, hemos puesto 4 números A, B, C y D con algunas condiciones, unos mayores que otros. Por ejemplo, la A es mayor que B. Pequeñas indicaciones que nos dicen cómo vamos a posicionarlo en la recta numérica. C tiene que ser más grande que D. Hay que notar que el signo que está entre medio de la C y de la D, o entre medio de las letras, son el signo mayor o el signo menor. Nosotros decimos mayor que cuando está abierto hacia la letra. Es decir, por ejemplo, en el caso del C mayor que D, hay que notar que el signo está abierto hacia el C. Eso nos indica que C es más grande que D. Después dice B tiene que ser más chico que D, es decir, lo vamos a ubicar en la recta a la izquierda del número D. El signo está abierto hacia el D, es decir, está indicando que D es más grande que B. Y finalmente hemos dado la instrucción que C tiene que ser más chico que A. Con todas estas indicaciones hay que ubicar entonces estas letras que cumplan todas esas características, donde quedarían ubicadas en la recta numérica. ¿Cuál es el orden creciente entonces de la ubicación de estos números? La respuesta es bastante sencilla, va a aparecer una recta numérica donde están ubicadas estas letras y si revisamos cumplen todas las propiedades que se acaban de pedir. B es el más chico de todos y finalmente A terminó siendo el mayor de todos. Lo que hicimos fue seguir las instrucciones entonces para poder ubicarlo. Lo que estamos haciendo es ejercitar números que están antes unos que otros, es decir, cuáles son más chicos, cuáles son más grandes, para tener claro que los números en la recta numérica tienen una ubicación muy específica. Y finalmente, como en el ejercicio, igual que en el caso anterior de los números naturales, revisamos algunos conceptos verdaderos o falsos. Para la primera pregunta, si A y B son dos números enteros ubicados en el sector del menos 1, 0, entonces, ¿qué pasa cuando yo los multiplico? ¿En qué parte quedan ubicados? Quedarán ubicados entre el 0 y 1, es decir, pasan al sector, su respuesta pasan al sector positivo, estarán ubicados entre el 0 y 1. Revisemos. Si yo tomo un número entre el menos 1 y el 0, estoy tomando, es decir, voy a tomar dos números, el A y B, voy a tomar dos números que son negativos. Me piden el producto, por lo tanto nosotros inmediatamente sabemos que si multiplico dos negativos, el producto es positivo. Por lo tanto, sé que la respuesta va a estar desde el 0 hacia la derecha. Tomen el 0,3, el 0,2. Multiplico. 0,3 por 0,2 me da 0,06. La respuesta es más pequeña que los dos números. Por lo tanto, está ubicada efectivamente entre el 0 y 1. Entonces vamos a contestar verdadero. La respuesta entonces de multiplicar dos números enteros, que ambos eran negativos,
la respuesta estaba hacia el sector positivo. Y como vemos entonces, el número es mucho más pequeño que los otros dos. Volvemos a la pregunta número 2. La suma de dos enteros no es siempre un natural. ¿Será verdadero o será falso? Recordemos, si sumamos dos enteros, ambos positivos, la respuesta es positiva, por lo tanto será un natural. Pero si yo sumo dos números enteros, ambos negativos, la respuesta es negativa y por lo tanto esa respuesta no es natural. Entonces no siempre va a ser un número natural. ¿Qué respondemos? Verdadero. No siempre da respuesta natural. Pregunta número 3. El valor absoluto de un número es siempre menor que él. Acabamos de revisar lo que es el concepto valor absoluto. El valor absoluto es la distancia de un número con respecto al cero, por lo tanto equivale exactamente al mismo valor que tiene el número. Entonces, ¿qué vamos a responder? Falso. El valor absoluto es igual al mismo número, pero siempre en positivo. Pregunta número 4. ¿El producto entre un número negativo y un natural será siempre negativo? ¿Qué dicen ustedes? Un natural, por definición, es un positivo y el otro es un negativo, y más por menos es siempre menos. Por lo tanto, vamos a responder verdadero. Y la última pregunta, bastante simple: ¿la suma de dos enteros es siempre negativa? No, no siempre. Si yo sumo dos positivos, en ese caso es positiva. Si sumo dos negativos, en ese caso es negativa. Y si sumo un positivo con un negativo, a veces es negativa, va a depender del número. Si el número es más grande que el otro, entonces va a ser negativo. Pero en ese caso teníamos que restar los números. Entonces vamos a responder falso. Un ejemplo para este caso: un menos 8, que es negativo, sumado con un 15 me da 7 positivo, porque el 15 era mayor. Con estos breves repasos, son 3 ejemplos bastante simples, ustedes tienen la puerta abierta entonces para hacer ejercicios de este capítulo. Todavía no tenemos muchas complicaciones, no tenemos muchas operaciones, son bastante restrictivos los 2 capítulos que hemos visto hasta ahora, pero sí hay que ejercitarlo. Sobre todo el uso de los signos, algo que nos ha arrastrado problemas por mucho tiempo. Así que en este caso yo les invito a revisar los ejemplos para que después continuemos con el capítulo número 3 y empezamos a revisar fracciones. Hasta la próxima.